Capítulo 2. Daisuke pensaba en empezar a cambiarse para ir a buscar a Hiraoka a su hostal, cuando éste oportunamente apareció en su puerta. Un rickshaw paró justo delante de la puerta de entrada y su amigo se apeó sin la más mínima compostura. Reconoció a la primera aquella voz que gritaba: aquí es, ordenando al mozo que se detuviera para permitirle bajar. No había cambiado apenas en los 3 años que estuvieron separados. Tan pronto como vio a la cocinera en la puerta, le dijo que había olvidado su monedero en el hostal y que se veía obligado a pedirle dinero suelto para pagar el transporte. Ese también era Hiraoka de los días de la universidad. Daisuke corrió a la entrada y arrastró a su viejo amigo dentro de la casa. ¿Cómo van las cosas? Entra y descansa. Vaya, veo que tienes sillas y todo, dijo al tiempo que lanzaba todo el peso de su cuerpo sobre una de ellas. A juzgar por la forma que tuvo de abalanzarse sobre el asiento, no debía de albergar nada de valor escondido en su amplio cuerpo. Inclinó su cabeza rapada sobre el respaldo y miró en derredor. No está mal la casa, mejor de lo que esperaba, sentenció. Daisuke no respondió y abrió su pitillero. Bueno, ¿cómo ha tenido las cosas?, preguntó. ¿Cómo? Pues ya sabes, te iré contando todo poco a poco. Entonces solías escribir bastante y estabas al tanto de tu vida, pero llevaba tiempo sin recibir noticias tuyas. Tendría que haber escrito a todo el mundo, lo sé. Se quitó inopinadamente las gafas y sacó un pañuelo arrugado del bolsillo de su pechera. Empezó a limpiarlas sin dejar de parpadear ni un instante. Era miope desde sus días de estudiante. Daisuke lo observaba con atención. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido durante todo este tiempo?, preguntó mientras sujetaba con ambas manos las delgadas patillas de la gafa y se las colocaba sobre las cejas. No hay nada de particular. Así me gusta, como debe ser. En mi caso ha habido demasiadas novedades. Hiraoka frunció el ceño y miró al jardín. De pronto, en tono alterado, dijo: Mira, un cerezo. Acaba de empezar a florecer, ¿no? Vaya clima más raro que tienen aquí. La conversación perdió por momentos su atmósfera de intimidad, y Daisuke se limitó a contestar sin mostrar el más mínimo interés. Allí debe hacer más calor. Con inesperado vigor, Hiraoka respondió: Sí, mucho, dijo, como si se asustase al tomar la conciencia de su ímpetu. Daisuke le miró de nuevo la cara. Hiraoka encendió un cigarrillo. La cocinera apareció con el té y puso una bandeja sobre la mesa. Se disculpó por haber tardado tanto mientras esperaba a que se calentase el agua de la tetera. La mujer hablaba y ambos miraban la bandeja de madera roja de sándalo. Cuando se dio cuenta de que la ignoraban por completo, la mujer sonrió tímidamente y salió de la habitación. ¿Quién es? Una mujer que he encontrado. Al fin y al cabo tengo que comer. Parece amable. Daisuke sonrió con un mohín de desprecio en los labios. Nunca había servido antes en una casa como esta, así que no hay remedio. ¿Por qué no te trajiste a alguien de casa? Entre tanto sirviente, alguno bueno habrá. Sí, pero todos son demasiado jóvenes, contestó Daisuke en tono serio. En ese momento Hiraoka se rió con ganas por primera vez. ¿Cómo que demasiado? Cuanto más jóvenes mejor. De todas formas no es buena idea tener aquí a alguien de casa. ¿Hay alguien más aparte de la cocinera? Un shoshei. Kadono ya había regresado y estaba hablando con la mujer en la cocina. ¿Eso es todo? Sí, ¿por qué? ¿Todavía no te has casado? En la cara de Daisuke se insinuó un cierto rubor, pero pronto recuperó sus maneras de siempre. Sabes perfectamente que te habría informado en caso de que hubiera contraído matrimonio. ¿Y tú qué me dices?, preguntó de golpe. Daisuke y Hiraoka se conocían desde que ambos asistían a la escuela intermedia. Durante un tiempo fueron casi como hermanos, especialmente el año que siguió a sus respectivas graduaciones. En aquella época, su mayor orgullo era la confianza inquebrantable que tenían el uno en el otro. Siempre que era necesario se daban ánimos y se apoyaban mutuamente. En más de una ocasión, las palabras se habían transformado en actos concretos. Siempre habían creído firmemente que las palabras que intercambiaban, lejos de constituir un mero consuelo, conllevaban la posibilidad de algún tipo de sacrificio. Tan pronto como uno de los dos se sacrificaba, automáticamente el orgullo de su amistad se tornaba en angustia, pero nunca fueron conscientes de esa verdad elemental. Un año después de la graduación, Hiraoka se casó, y el banco en el que trabajaba le trasladó a una sucursal en Kansai. El día de su partida, Daisuke fue hasta la estación de Shimbashi a despedir a la pareja. Tomó la mano de Hiraoka y le urgió para que volviese cuanto antes.
No me queda más remedio. Tendrás que ser paciente durante un tiempo, le contestó Hiraoka sin la más mínima consideración. Tras sus gafas brillaba un envidiable orgullo. Al darse cuenta de ello, a Daisuke de pronto le resultó odioso. Volvió a casa y se encerró en su estudio durante el resto del día. Aquella misma tarde se había comprometido con su cuñada a llevarla a un concierto, pero canceló la cita, causándole un gran disgusto. Hiraoka le escribía regularmente. En una de sus primeras cartas le anunciaba su llegada sano y salvo a su nuevo destino. En otra, le decía que ya había encontrado casa. Cuando todos sus asuntos prácticos estuvieron resueltos, empezó a hablarle de asuntos de trabajo y de las esperanzas que tenía puestas en el futuro. Daisuke respondía meticulosamente a cada una de las cartas de Hiraoka, y por alguna razón, cada vez que lo hacía experimentaba cierta incomodidad. A veces no podía soportar esa sensación y las dejaba medias. Solo cuando Hiraoka mostraba cierta gratitud por todo lo que Daisuke había hecho por él en el pasado, su pluma fluía sin dificultad y le contestaba de un modo relativamente extenso. Con el tiempo, aquellos intercambios se fueron haciendo cada vez menos frecuentes hasta limitarse a una carta al mes y a veces cada 2 o 3 meses. Al final dejó de escribir y Daisuke comenzó a preocuparse. Para sacudirse la tensión producida por su silencio, a veces humedecía el borde de un sobre e introducía unas líneas en su interior. Pero al cabo de 6 meses de no recibir respuesta alguna, en su mente y su corazón se operó un cambio, y dejó de preocuparse del todo. De hecho, después de independizarse, pasó un año entero antes de que se tomase la molestia de enviarle su nueva dirección, y solo lo hizo porque era la época de las tarjetas de Año Nuevo y tocaba hacerlo. Pero por alguna razón, Daisuke fue incapaz de olvidarse por completo de Hiraoka. Se acordaba de él de Pascuas a Ramos, y trataba de imaginarse cómo le irían las cosas. Sin embargo, nunca llegó al extremo de sentir la urgencia de preguntar por él a sus conocidos. Dejó pasar el tiempo hasta justo 2 semanas antes, cuando había recibido una nueva carta suya. Le anunciaba su intención de dejar la sucursal del banco y regresar lo antes posible a Tokio. No pretendía que Daisuke sacara la conclusión de que su marcha se debía a ningún tipo de ascenso mejor en el trabajo. Tenía otros planes entre manos. Había decidido cambiar de trabajo y tras llegar a Tokio le harían falta los buenos oficios de su amigo. No estaba claro si la petición era sincera o si respondía simplemente a una cuestión de formas, pero lo que resultaba evidente era que su fortuna había cambiado. Al darse cuenta, Daisuke se asustó un poco. Estaba impaciente por escuchar todos los detalles de sus nuevos planes tan pronto como le viera. Por desgracia, la conversación una vez descarrilada se resistía a volver a su causa. Si Daisuke sacaba el tema cuando juzgaba oportuno, Hiraoka lo eludía aduciendo que ya se lo contaría a su debido tiempo. La conversación no iba a ninguna parte. Al final Daisuke le sugirió: ¿por qué no vamos a comer a algún sitio? Pero Hiraoka seguía en sus 13 y se limitaba a responder con evasivas. Ya saldremos cualquier día de estos, cuando estemos más tranquilos. Daisuke fue incapaz de arrastrarle hasta uno de esos restaurantes occidentales que tanto abundaban por su barrio. Antes de que se dieran cuenta, habían bebido tanto que estaban un poco achispados. Estuvieron de acuerdo en que al menos en lo que se refería a la comida y a la bebida, seguían siendo los mismos, y así lograron romper el hielo de una vez por todas. Animado por el influjo de la bebida, Daisuke se decidió a contarle los detalles de una celebración de Pascua a la que había asistido en la iglesia de San Nicolás, tan solo 2 o 3 días antes. La ceremonia había empezado a medianoche, cuando todo el mundo estaba dormido. Después de atravesar un largo pasillo, los fieles entraban al santuario, donde les esperaban miles de velas encendidas. Por la nave contigua desfilaba una procesión de monjes con sus hábitos, y sus sombras negras se agigantaban al proyectarse contra las paredes desnudas del templo. Hiraoka lo escuchaba con las mejillas sujetas entre las palmas de las manos y con los párpados enrojecidos detrás de las gafas. Aquella noche, después de la ceremonia, Daisuke caminó solo a través de la avenida Onari y siguió las vías del tranvía hasta que se encontró en medio de los bosques de Ueno. Después se acercó hasta donde crecían los cerezos en flor, tenuemente iluminados por las luces de la calle. Es muy agradable ver los cerezos en flor en plena noche, cuando no hay nadie cerca, dijo. Hiraoka apuró su vaso sin decir palabra. Después respondió con un cierto tono de lástima. Debe de ser agradable, sí, aunque yo nunca he podido disfrutar de un espectáculo semejante. Afortunado tú que puedes hacerlo. Lo cierto es que en cuanto te metes de lleno en la vorágine de la vida te das cuenta de que las cosas dejan de ser tan fáciles como parecen. Parecía decirlo con un aire de superioridad, como si mirase a su amigo por encima del hombro y pensara que le faltaba experiencia en las cosas de la vida. Para Daisuke no fue tanto el contenido de su respuesta, sino su tono lo que le desconcertó.
En lo que a él concernía, lo acontecido aquella noche de Pascua le pareció mucho más importante que cualquier experiencia práctica y mundana que Hiraoka pudiera haber tenido a lo largo de su vida. Por eso le respondió: no creo que haya nada más inútil que esas experiencias mundanas tuyas. Lo único que consiguen es hacer que sufras. Hiraoka abrió ostensiblemente los ojos. Los tenía nublados por el alcohol. Parece que tu forma de pensar ha cambiado notablemente. ¿No eras tú quien decía que el sufrimiento al final se convertía en un bien, que era una especie de medicina amarga? Aquello no eran más que las teorías de un joven estúpido. Daba crédito a esos lugares comunes y los soltaba sin más. No recuerdo cuánto tiempo hace que dije eso. Pero en cualquier caso, quieras o no, pronto tendrás que salir al mundo, ¿no es cierto? Y no podrás hacerlo si piensas de semejante manera. Ya hace tiempo que estoy en el mundo, como tú dices, y me parece que desde que nos separamos, el mío se ha ensanchado mucho más que el tuyo. Solo que se trata de un tipo distinto de mundo. Venga ya, hombre, deja de fanfarronear. Antes o después tendrás que rendirte. Por supuesto, en cuanto vea la muerte cara a cara cederé, no antes. Pero ¿por qué tengo que hacer el esfuerzo de saborear esas experiencias inferiores si no las necesito en absoluto? Es como si viviera en la India y tuviera que comprarme un abrigo solo por si llega el invierno. Por un instante, en el ceño de Hiraoka se dibujó un gesto de desagrado. Miraba de frente, con sus ojos enrojecidos, y daba lentas caladas al cigarrillo. Daisuke pensó que quizá no debería haber llevado las cosas tan lejos, y volvió al tema con un tono más mesurado. Conozco a un tipo que es profesor de música, aunque curiosamente no tiene la más mínima noción en la materia. El tipo en cuestión, como no se arregla con el dinero que gana por dar clases en una sola escuela, no tiene más remedio que repartir sus servicios por 3 o 4 academias. El hecho de que yo sienta lástima por él no le ayuda en absoluto a su causa. Todo lo que hace es prepararse las lecciones, escribírselas a toda prisa y recitarlas mecánicamente a sus alumnos. No tiene tiempo para nada más. Cuando llegue el domingo, se lo toma como día de descanso y se lo pasa entero durmiendo. Por tanto, si hay un concierto en alguna parte o viene un músico famoso del extranjero a tocar, no puede ir. En otras palabras, se morirá sin haber puesto jamás un pie en un auditorio. Para mí no hay inexperiencia más desdichada que la suya. La experiencia que está relacionada con tu sustento debe ser sincera, pero está condenada irremediablemente a ser inferior. Si nunca tienes una experiencia maravillosa, al margen del sustento que necesitas para vivir, entonces no tiene ningún sentido pertenecer a la raza humana. Probablemente pensarás que soy un crío, pero en ese mundo tan lujoso en el que crees que vivo, estoy muy por encima de ti. Hiraoka dio unos golpecitos a su cigarro para sacudir la ceniza y dijo con voz grave: estaría muy bien que pudieses quedarte en este mundo para siempre. Sus palabras parecían arrastrar una maldición contra las riquezas de todo tipo. A estas alturas, los dos estaban totalmente borrachos. Consecuencia de aquella extraña discusión mantenida bajo los efluvios del alcohol, no llegaron a nada en concreto respecto a lo que tenían entre manos, es decir, a la situación de Hiraoka. Caminemos un poco, sugirió Daisuke. Hiraoka no parecía tan ocupado como decía, pues tras balbucear un rato finalmente se fue de paseo con su amigo. Daisuke trató de dirigir sus pasos hacia la parte más tranquila de la calle, donde podrían hablar con facilidad y donde la conversación sin duda alguna surgiría de forma espontánea. De acuerdo con lo que le contó Hiraoka, durante su estancia en Kansai trató de esforzarse cuanto pudo en su trabajo. Realizó profundas investigaciones sobre la situación económica de la región e incluso llegó a valorar la posibilidad, si le concedían el permiso, de realizar un estudio teórico sobre cómo se hacían los negocios en la zona. Pero el cargo que ocupaba no era el más adecuado para sus fines, y no le quedó más remedio que renunciar a su plan y esperar a que se presentase una oportunidad mejor en el futuro. Al principio, se atrevió a presentar unas cuantas sugerencias al director de la sucursal, quien invariablemente las recibió con una fría indiferencia. En cuanto aventuraba alguna teoría más compleja de lo habitual, el gerente se ponía de mal humor. ¿Cómo iba a entender a alguien como Hiraoka ese tipo de cuestiones? Esa parecía ser la actitud del director. Pero era él quien no sabía nada. Según Hiraoka, su superior no estaba dispuesto a tratar con él. No por nada, sino porque tenía miedo de quedar por debajo de él si abordaran alguna de esas cuestiones. Ese era el verdadero motivo de su disgusto. En más de una ocasión estuvieron a punto de salir discutiendo. Al pasar el tiempo, sin embargo, el enfado de Hiraoka se aplacó y se fue armonizando con la atmósfera que le rodeaba. Hizo verdaderos esfuerzos por acomodarse y gracias a ello el gerente cambió poco a poco de actitud hacia él.
Había veces incluso en las que tomaba la iniciativa y le pedía opinión a Hiraoka. Como ya no era un licenciado ingenuo, recién salido de la universidad, se cuidaba mucho de enredarse con asuntos complejos que habían resultado incomprensibles e incómodos para él. Con eso no quiero decir que lo halagase o manipulase de alguna forma, enfatizó Hiraoka. No, por supuesto que no, respondió Daisuke solemne. El gerente empezó a preocuparse por el futuro de Hiraoka. Llegó incluso a prometerle, medio en broma, que como ya le había llegado el momento de reincorporarse a la oficina central, se lo llevaría con él. En esa época ya había adquirido una experiencia considerable y se había granjeado la confianza de sus compañeros. Sus círculos sociales eran más amplios y ya no disponía de tiempo para aventurar hipótesis. Se daba cuenta de que las teorías solo tenían sentido si se aplicaban en un sentido práctico. En caso contrario, podían llegar incluso a constituir un impedimento para el trabajo. Del mismo modo que el director confiaba en él para todo, Hiraoka a su vez confiaba en un subordinado llamado Seki, con quien trataba sobre los temas más dispares. Pero ocurrió que el tal Seki se enredó con una geisha. Una cosa llevó a otra y acabó malversando fondos del banco. Cuando se descubrió el pastel, no le quedó más alternativa que dimitir. Pero debido a las circunstancias, pareció que el propio gerente se iba a ver también salpicado por el escándalo. Así que fue Hiraoka quien asumió toda la responsabilidad y tuvo que presentar su dimisión. Y eso era lo esencial de la historia de Hiraoka. Daisuke supuso que en realidad había sido el gerente quien lo había animado a presentar su renuncia, deducción que se vio reforzada por el último comentario de su amigo. Cuanto más alto llegas en una empresa, más dura es la caída. Si lo piensas, es una lástima que alguien como Seki se la juegue por una suma tan miserable. Así que al final resultó que el gerente fue quien salió mejor parado, preguntó Daisuke. Supongo que se puede ver así, ofreció Hiraoka a modo de evasiva. ¿Qué pasó con el dinero que robó aquel tipo? Bueno, no era una gran cantidad, y por eso me hice cargo yo mismo. Me sorprende que lo hicieras. Por lo que veo, tú sí que saliste bien parado. En el rostro de Hiraoka se dibujó un gesto de amargura. Le lanzó una mirada asesina a Daisuke. Incluso si hubiera sido así, ya ha pasado todo. Aunque he de confesarte que no me queda ni un céntimo. Lo estoy pasando fatal para solucionar de una vez por todas este asunto. Pedí prestado el dinero y ahora no tengo ni para vivir. ¿En serio? La respuesta de Daisuke fue calmada. Era un hombre que no perdía la compostura en ninguna circunstancia. En su voz sonó una nota casi inapreciable de ternura. Se lo pedí prestado al gerente, más que nada para tapar el agujero. Me pregunto por qué razón no se lo pediste directamente al Seki. Hiraoka no respondió y Daisuke no quiso insistir. Siguieron caminando en silencio. Daisuke intuía que no se lo contaba todo, pero sabía perfectamente que no tenía ningún derecho a dar un paso más en la persecución de la verdad. Es más, era todo un urbanita, y no permitiría que su curiosidad por aquel asunto tan niño lo atrapara. Daisuke, que vivía en el Japón del siglo XX, y apenas había cumplido los 30, había llegado ya a la provincia del Nil Admiral, del no sorprenderse ni emocionarse por nada. Su pensamiento era tan poco ingenuo que no se iba a dejar deslumbrar ante uno de esos frecuentes encuentros que uno suele tener con el lado más oscuro del ser humano. Sus sentimientos estaban ya desgastados, y no encontraba ningún placer en olfatear en los trillados secretos que Hiraoka pudiera albergar. Visto de otro modo, se sentía tan de vuelta de todo que incluso el estímulo más placentero no podía ya satisfacerle. Así es como había evolucionado Daisuke hacia su mundo privado y particular, que casi no guardaba semejanza alguna con el de Hiraoka. Es un fenómeno lamentable que detrás de cada evolución, pasada y presente, reaparezca la degeneración. Pero Hiraoka no sabía nada de la evolución de su amigo. Parecía contemplarlo como si siguiera siendo el mismo muchacho ingenuo de 3 años antes. Si tenía que desnudar su alma ante ese pequeño maestro y confiarle todas sus debilidades, tendría el mismo efecto que una enorme boñiga de caballo de labranza frente a los asustados ojos de la doncella de la casa. Mejor no correr tantos riesgos y no importunar a Daisuke. Así era como Daisuke interpretaba los pensamientos de Hiraoka. Le parecía estúpido que su amigo recién llegado se dedicase a caminar de un lado a otro sin soltar palabra. Desde el momento en que Hiraoka empezó a considerarlo como un niño malcriado o incluso algo peor, a Daisuke le sucedió lo mismo con él. Pero cuando retomaron la conversación, 2 o 3 manzanas más allá, no dejaron ver ningún resentimiento que los delatara. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? Pues no lo sé. Quizá con toda tu experiencia puedas montar un negocio por tu cuenta. Eso depende de las circunstancias.
En realidad, quería hablar contigo al respecto. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que podrías conseguirme un puesto en la empresa de tu hermano? Se lo preguntaré. Tengo que ir a casa dentro de 2 o 3 días. Pero me pregunto... Si no tienen nada, estoy pensando en la prensa. Eso no estaría mal. Caminaron hasta la parada del tranvía. Hiraoka observó cómo se acercaba el convoy en la distancia e inesperadamente dijo que lo tomaría. Daisuke asintió sin tratar de retenerle y tampoco hizo ademán de querer acompañarle. Caminaron hasta el poste rojo que indicaba la parada. Al llegar, Daisuke le preguntó: ¿Qué tal está Michiyo-san? Como siempre, gracias. Te mando saludos. Iba a traerla hoy, pero no le apetecía salir de la habitación. Se quejaba del dolor de cabeza que le causó el viaje en tren y por eso la he dejado en el hostal. El tranvía se detuvo frente a ellos. Hiraoka se apresuró a subir, pero Daisuke lo detuvo. No era el suyo. Fue una lástima lo del bebé. Sí, una verdadera desgracia. Gracias por tu carta. Sería mejor que no hubiera nacido si tenía que morir tan pronto. ¿Y a partir de ahora? No, todavía no haremos nada. Probablemente no sea el momento más oportuno. Su salud no es muy buena. Si se mudan tanto de un sitio a otro, probablemente lo mejor sea que no tengan niños. Es cierto, quizás si fuéramos solteros como tú resultaría incluso más sencillo para los dos. Entonces, ¿por qué no te quedaste soltero? No me tomes el pelo. En cualquier caso, mi mujer sigue igual de preocupada que antes, por si te has casado o no. En ese momento llegó el tranvía.